Como hemos visto, la posición del sensor del eje de levas es solo uno de los tantos que puede causar que la luz de revisar motor se encienda. Tenemos una Ford Explorer del 95 con un problema en un código en el sensor O2 que revisaremos. Pero primero, hablemos acerca de todos los otros sensores y qué es lo que hacen estos. Luego de haber probado el vehículo, la luz ya no volvió a encenderse, así que eso me dice que la falla en el sensor del eje de levas es intermitente, lo que significa que el problema no es ahí en ese momento. Por lo regular, un sensor defectuoso tendrá un código de error fuerte y la luz de revisar motor se hubiera encendido inmediatamente y el código estaría nuevamente en la memoria. El nuestro no hizo eso, así que lo que tenemos que hacer es vigilarlo y si la luz vuelve a encenderse, iremos más lejos en el sistema All Data buscando averías y encontrando el problema. El sensor del eje es uno de los muchos sensores de entrada que usa la computadora. Usa sensores para ajustar las salidas, por ejemplo, el sistema de inyección de combustible o el sistema de encendido. Por ejemplo, este es el sensor del eje de levas. Este sensor tiene solo dos cables que van hacia él. Pero lo contrario es justo como el que tenemos en nuestro vehículo. Es un sensor magnético y la forma en que trabaja es bastante sencilla. Hay un disparador de rueda llamado reductor en el eje, ya sea en el engranaje del eje o en el propio eje. Conforme viene este engranaje, va quebrando el campo magnético y esta información es enviada hacia la computadora para que éste sepa en dónde está el eje. Es importante para controlar el sistema de combustible, por ejemplo, cuando activar los inyectores. El sensor del eje de levas es uno y el cigüeñal es otro. Se ven totalmente diferentes, pero hacen lo mismo básicamente. El sensor del cigüeñal tiene un soporte que viene con él que queda específicamente para el vehículo. Este es un sensor trifilar. En comparación con el de dos cables y los diagramas de cableados del sistema de All Data son útiles para realizar diferentes circuitos. Este sensor también es magnético. El imán no es tan fuerte como el del sensor del eje, pero trabajan de la misma forma. Un reductor hace que el circuito se abra o se cierre. La información del sensor del cigüeñal le dice a la computadora en dónde está cada uno de los cilindros para que sepa cuándo encender el sistema de encendido. Ese es el sensor del eje y del cigüeñal. Aquí tenemos otro sensor. Se ve bastante parecido a los otros y también es magnético. Es un sensor de velocidad de dos cables. Esta parte se usa para conectarlo al transeje o a la transmisión. A veces se conecta al tablero de instrumentos y se vería un poco diferente a este, pero trabaja de la misma manera. El sensor envía impulsos que le dicen a la computadora qué tan rápido va el vehículo. Esos son tres sensores comunes, y tengo algunos más que quiero mostrarles. Estos dos son sensores de temperatura. La computadora necesita saber cuál es la temperatura del líquido refrigerante y de la admisión del aire. ¿Por qué es importante? Es un vehículo carburado con un sistema de ahorrador. Un motor frío necesita más combustible para funcionar. La punta del sensor de enfriamiento se inserta en la corriente del líquido refrigerante. Ahí monitorea la temperatura del refrigerante y le deja saber a la computadora cuál es la temperatura del motor. Mientras el motor se va calentando, necesita menos combustible para funcionar y el sensor del refrigerante le dice a la computadora que hay que ajustarlo. El sensor de temperatura del aire se ve bastante parecido al sensor del refrigerante, excepto porque el termistor está expuesto. Es dentro de esa jaula que está ahí para proteger el sensor. La corriente de aire pasa por el termistor y le dice a la computadora cuál es la temperatura de la admisión del aire. Este es otro sensor utilizado en algunos vehículos. Es el sensor de flujo de aire. Todo el aire entrante pasa a través de este sensor. Algunos de esos sensores tienen el sensor de admisión de aire cambiado. Hay un filtro en la parte trasera y un termistor adentro que le dice a la computadora cuál es la velocidad de la circulación del aire. Eso es muy importante para controlar la inyección del combustible. Algo que deben recordar es revisar si les aparece un código de problema en ese sensor. Es el conducto que va hacia él. Porque un conducto de aire relajado altera la velocidad del aire que pasa a través del sensor. El sensor O2 es una fuente común de problemas. También lo llaman sensor de oxígeno, y su punta va en la corriente de escape. Así como una bujía vieja tendrá desechos en la punta, lo mismo le pasará al sensor. El sensor O2 es único porque tiene la capacidad de crear su propio voltaje. Su trabajo es monitorear la cantidad de oxígeno que entra en el sistema de escape. Si hay mucho oxígeno, el motor estará funcionando muy pobre.
Si entra menos oxígeno, el motor está trabajando muy rico. La computadora está monitoreando eso constantemente y controla el combustible acorde a lo que se necesita. Hay algunas variaciones entre los diferentes diseños de sensores que hay. Por ejemplo, este sensor es de 4 cables, lo que nos dice que tiene un elemento calentador dentro de él. El sensor de oxígeno será precalentado con este elemento calentador que trae. La razón por la que es importante precalentarlo es que el sensor da una lectura inadecuada hasta que llegue a cierta temperatura para operar. Otro sensor que quiero mostrarles es el sensor de posición de válvula o TP, por sus siglas en inglés. Es un sensor muy importante porque son dispositivos mecánicos que tienden a dar muchos problemas. Se conecta al eje de la válvula reguladora. Este desarmador representaría el eje de la válvula reguladora, ya sea en el carburador o en la unidad de inyección de combustible, y constantemente rota una resistencia acá. Mientras va rotando, la resistencia cambia, y ese valor es enviado a la computadora para que sepan dónde está el ángulo de la mariposa del carburador. ¿Por qué es esto importante? Le dice a la computadora cuando el motor está funcionando al vacío, por ejemplo, o cuando el acelerador se bombea de un circuito hacia el otro. Es el sensor TP el que lo hace todo automáticamente. Debería ser una transición suave de voltaje cuando el motor está funcionando al vacío o cuando está totalmente abierta la válvula reguladora. Esto es fácil de realizar en este vehículo. Déjenme mostrarles cómo hacerlo. Todo lo que necesitamos es un voltio ohmímetro conectado al circuito. Usaremos la escala de ohmios para revisar la resistencia del sensor. Déjenme colocar todo esto acá y les voy a mostrar lo que estoy haciendo. Este es un sensor trifilar. Los cables son para el voltaje, tierra y el regreso de la señal al sensor. Mientras que el vehículo tiene un sistema de 12 voltios, muchos sensores TP como este no tienen sensores de 12 voltios. De hecho, es un sensor de 5 voltios. Tengan cuidado cuando prueben estos para asegurarse cuáles tienen su vehículo porque aplicar 12 voltios dañaría inmediatamente al sensor. Tengo los dos conectores conectados al sensor y ahora voy a conectarlos al medidor. Asegúrense de que todo está separado y seleccione la escala de ohmios. Ahora voy a ver el medidor mientras uso el desarmador para mover el sensor. Lo que estoy buscando es una transición suave de trabajar al vacío hasta trabajar por completo. Y puedo ver que ese sensor tiene un punto malo desde el vacío. Pueden ver el metro mientras que la lectura de los ohmios se muestra abierta, como un circuito abierto. Eso es lo que buscamos. Lo que indica es un punto plano que actúa casi como una bomba de aceleración en mal estado en el carburador. Por ejemplo, si están trabajando con el motor al vacío, tan pronto como toquen el acelerador, en ese instante la computadora no sabe en dónde está el ángulo de la mariposa del carburador y tratará de compensarlo. Un sensor TP defectuoso como este nos causará múltiples problemas. Media vez pasan ese mal punto, el resto del camino está bien. Este es el tipo de problema que querrán buscar y en donde los códigos de problemas no serán útiles. Si obtienen un código de falla en el sensor TP, hay un par de pruebas que podemos hacer para revisar los problemas más comunes. Por ejemplo, en este caso es el sensor. Igual al sensor TP, mencioné antes que el sensor O2 es un problema común. Sin embargo, si tiene un código del sensor O2, no vayan a cambiarlo automáticamente porque podrían haber otras cosas que podrían hacer que el código aparezca. Este no es un repuesto caro, y algunos vehículos tienen hasta 6 sensores O2. Los sensores de enfrente son para el control de combustible, pero también hay otros en línea. Tenemos aquí un vehículo que tiene un código de sensor O2 grabado en la memoria, así que vamos a revisarlo.